Las últimas dos guías del semestre, las guías 8 y 9, corresponden al tema de ecuaciones de primer grado, con una incógnita. Para resolver ecuaciones, el objetivo es determinar cuál es el valor de x que hace que la igualdad se vuelva correcta. Si vemos un ejemplo pequeño, si tenemos por ejemplo 2x es igual a 4, recuerden que si no hay nada entre un número y una variable, en este caso la x, hay una multiplicación. Entonces esta es una muy simple que no requiere de procedimientos. Se puede hacer perfectamente por lógica. Si tenemos 2 multiplicado por x y eso da 4, ¿cuánto tendría que ser el valor de x? Entonces el único número que al multiplicarlo con 2 da 4 es 2. Entonces aquí sabemos que x tiene que valer 2. En este caso entonces ya no se va a poder resolver de una manera tan simple. Por lo cual hay que trabajar ya con la teoría. Entonces, las igualdades, nosotros sabemos que si yo tengo 2 más 3 es igual a 5, esto es una igualdad porque 2 más 3 en efecto es igual a 5. Si yo quisiera a 5 sumarle 1, es decir, 5 más 1, eso va a dar 6, ¿verdad? Sin embargo, ya no sería igual porque 2 más 3 no es igual a 6, esto sería diferente. Sin embargo, eso no quiere decir que yo no pueda agregar este más 1. Lo único que hay que hacer es agregar el más 1 de los dos lados. Entonces aquí voy a tener 5 más 1, que eso es 6, y aquí voy a tener 2 más 3 más 1, que también es 6. Entonces, en una ecuación, ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden sumar, restar, multiplicar, dividir. Se puede hacer cualquier operación que ustedes gusten, siempre y cuando lo hagan de los dos lados. Entonces, si yo quisiera multiplicar por 3, lo puedo hacer pero de los dos lados, o dividir, se haría de los dos lados la misma operación. Ahora, ¿para qué se utiliza eso? Recordemos que lo que nosotros necesitamos es averiguar cuánto vale la x. Entonces, si yo tengo esto aquí, aquí dice 2x más 5, si yo voy eliminando los otros números que hay, voy a obtener al final de cuentas la x sola. Nos daría el resultado de la x. ¿A qué me refiero con eso? Observemos esta ecuación. Dice 2x más 5 es igual a 3. Aquí en el lado de la x tengo dos números que están, digamos que estorbándole. Tenemos el 2 y el 5. Entonces, lo primero que hay que hacer es deshacerse de esos números. Para hacerlo se hace siguiendo el orden de las operaciones, pero de manera inversa. Es decir, recordar que primero, para una operación, primero se hacían multiplicaciones y de último sumas. Entonces, en una ecuación vamos a comenzar con lo que sería de último, es decir, con las sumas. Eso quiere decir que entre multiplicación y suma, lo primero que hay que eliminar sería la suma. Ahora, ¿cómo podemos eliminar 5? Si a 5 le restamos 5, eso va a dar 0. En otras palabras, ese 5 se estarían eliminando. Por lo tanto, para poder eliminar este 5, yo lo que voy a hacer es a 2x más 5, restarle 5. Entonces 5 menos 5 va a dar 0 y así se nos elimina. Sin embargo, como yo estoy restando 5 del lado izquierdo, también tengo que restar 5 del lado derecho. Y así es como funcionan las ecuaciones. Vamos a ir haciendo operaciones iguales de los dos lados. Operaciones que vamos a seleccionar de tal manera que nos vayan eliminando los números que están del lado de la x para que nos quede la x sola y así vamos a saber cuál sería entonces el resultado. Entonces, resolviendo esto me va a quedar nada más 2x y 5 menos 5 da 0. Es igual a 3 menos 5, eso nos va a dar menos 2. Y ya eliminamos el 5. Lo siguiente sería eliminar este 2. Este 2 se está multiplicando. Lo opuesto de multiplicar es dividir. Entonces, si a este 2x lo dividimos por 2, estos 2 se van a cancelar. Pueden hacer 2 entre 2, eso les va a dar 1 y va a significar que están cancelados. Sin embargo, si estoy dividiendo por 2 del lado izquierdo, también lo tengo que hacer del lado derecho. Recordemos que si se hace un cambio de un lado, hay que hacer el mismo cambio del otro. Entonces aquí, si tenemos una fracción con el mismo número arriba y abajo, se puede eliminar. Y del otro lado tenemos menos 2 sobre menos 2. Estos los podemos cancelar y nos va a quedar nada más menos 1. Y ese sería el resultado de esta ecuación. Entonces normalmente se escribe solución menos 1. Y ese es todo el procedimiento. Sin embargo, no es necesario hacerlo tan largo. Aquí lo hice con todos los pasos completos para que no haya dudas del procedimiento. Sin embargo, no es necesario estar haciendo los cambios de dos lados, lo pueden ir haciendo mentalmente. ¿A qué me refiero con eso? Volvemos a resolverla, pero de una manera un poco más corta.
Entonces, habíamos dicho que lo primero que hay que hacer es eliminar el 5. Entonces, si yo voy a eliminar el 5, aquí está sumando, entonces lo tengo que pasar a restar. Yo sé que 5 menos 5 me va a dar 0. Entonces no hay necesidad de anotarlo aquí. Puedo de una vez omitirlo y de este lado escribir nada más el 3 menos 5. Entonces básicamente lo que voy a hacer es omitirlo de aquí porque 5 menos 5 me va a dar 0 y lo que voy a hacer es pasarlo al otro lado. Por eso es que en muchos casos, o si buscan en algunos libros o demás, les dicen que va a pasar a hacer la operación contraria. Sin embargo, eso no es técnicamente correcto. Como vimos, lo que sucede es que estamos haciendo la misma operación de los dos lados y como estamos haciendo la operación opuesta, se van a eliminar esos números. Por eso parece que tengo el 5 sumando que va a pasar a restar. Sin embargo, lo que se hace en realidad es lo que expliqué en este primer procedimiento. Lo siguiente es eliminar este 2 que está multiplicando a x. Entonces, lo contrario de multiplicar es dividir. Entonces, del otro lado hacemos la operación que es 3 menos 5, eso nos va a dar menos 2. Y luego este 2 de aquí había que dividir por 2. Y eso se hace de los dos lados. Como les dije, no es necesario anotarlo aquí. Y por eso es que parece que el 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Sin embargo, en realidad lo que se está haciendo es que este 2 que está multiplicando lo vamos a eliminar dividiendo en ambos lados por 2. Y eso sería todo. Entonces el conjunto solución corresponde a menos 1. Tenemos 5x más 3 es igual a 20. Para este lo voy a explicar de la manera más corta, que es, como les dije, asumiendo que pasen a hacer la operación opuesta, que es como normalmente se suele explicar la mayoría de veces. Entonces, lo primero sería, tenemos una multiplicación y luego una suma, siempre empezamos al contrario del orden de operaciones, por lo tanto lo primero es eliminar este número que está sumando. Entonces, podemos verlo de la siguiente manera, el 3 que está sumando va a pasar al otro lado a hacer la operación contraria. Lo contrario de sumar corresponde a restar, entonces vamos a tener 20 menos 3. Aquí entonces vamos a tener 5 es igual a 20 menos 3, que eso es 17. Luego el 5 está multiplicando y lo contrario de multiplicar es dividir. Aquí quedaría 17 sobre 5. Y eso ya sería todo porque 17 sobre 5 no se puede simplificar. Entonces el resultado de esta ecuación es 17 quintos. Y ese es todo el procedimiento. Un detalle importante. Volviendo a lo que habíamos hecho hace un momento. Recuerden que lo que estamos haciendo es buscando operaciones que nos eliminen los números que tenemos del lado de la X. No estamos cambiando signos ni nada por el estilo. Lo que estamos haciendo es buscando operaciones opuestas. Un error común es que se enredan y como aquí tenía el 3 positivo y del otro lado pasa negativo, aquí tienen el 5 positivo y del otro lado lo escriben negativo. Esto es incorrecto. Lo que se hace es cambiar la operación y no cambiar signos. Con la suma y la resta, cambiar la operación es lo mismo que cambiar el signo. Por eso es que en algunos casos sí se cambia el signo, pero es nada más porque la suma y la resta son operaciones opuestas y coinciden con cambios de signos. Pero no significa eso que siempre van a cambiar el signo. Por eso aquí el 5 es positivo y aunque lo cambiemos al otro lado va a seguir siendo positivo. No va a hacer ningún tipo de cambio en ese sentido. Ok, veamos este otro caso entonces. Lo mismo, revisamos las operaciones, tenemos multiplicación y resta. Lo primero que hay que deshacerse sería de la resta. Entonces, el 5 que está restando lo vamos a cambiar al otro lado a hacer la operación opuesta, la cual es sumar. Entonces quedaría 40 más 5. 40 más 5 es 45. Este paso lo pueden omitir y de una vez escribir 45 si así lo prefieren. Luego, el 7 está multiplicando, lo opuesto de multiplicar es dividir, entonces sería 45 sobre 7. Pueden tratar de dividir 45 entre 7 en la calculadora, sin embargo eso no se puede simplificar, por lo tanto ya estaría completado. 45 séptimos corresponde a la solución de esta ecuación. Y ese es todo el procedimiento. Ok, ahora veamos este otro caso. Aquí la diferencia es que tenemos la variable dos veces, no está una sola x, entonces en este caso lo que hay que hacer es dejar los monomios que tienen variables, es decir, los que tienen x de un lado y los que no tienen x del otro. Puede ser de cualquiera, sin embargo en la mayoría de libros o la mayoría de personas suele dejar las variables del lado izquierdo y los que no tienen variables del lado derecho. Sin embargo, no importa cómo lo quieran hacer, al final van a llegar a la misma solución.
En todo caso, como decía, vamos a dejar entonces las que tienen x del lado izquierdo, por lo tanto este 3x lo vamos a dejar tal y como está. Sin embargo, del otro lado hay un 2x que está sumando, vean que es positivo, eso equivale a sumar si está en una operación como esta. Entonces, como está sumando, va a pasar del otro lado a restar y en este caso sería menos 2x. Es igual al menos 9, que como está del lado izquierdo, derecho, perdón, sigue del lado derecho, queda igual. Pero el 8, como estaba sumando, hay que pasarlo al otro lado a restar. Y ahora lo que hay que hacer es resolver las operaciones. En este caso sería 3 menos 2, eso da 1. El 1 no se anota frente a una variable, entonces quedaría x. Y aquí tendríamos menos 9 menos 8, eso corresponde a menos 17. Y la solución entonces correspondería a menos 17. Y ese es todo el procedimiento en una como esta. Ok, finalmente resolvamos este último ejemplo. Lo mismo, vamos a dejar los que tienen variable del lado izquierdo. Entonces este 7x va a quedar igual porque lo estamos dejando del lado izquierdo. Este 5 que está sumando hay que pasarlo a restar, pero primero hay que terminar con los que van a quedar del lado izquierdo. Entonces vamos a omitirlo por ahora. Y este menos 3x, como va a quedar del mismo lado, queda igual, menos 3x, no hay que hacerle ningún cambio. Del otro lado vamos a tener el 2x que está sumando, hay que pasarlo entonces a restar. Entonces del lado izquierdo quedaría el 7x que queda igual porque ya estaba del lado izquierdo, el menos 3x que queda igual porque estaba del lado izquierdo y el 2x que va a quedar negativo porque estaba sumando, pasa a restar. Del lado derecho, el 2x ya lo habíamos cambiado, nos queda el 25 que como va a seguir del lado derecho sigue siendo positivo, sigue sumando. Y luego este 5 que está del lado izquierdo estaba sumando y hay que pasarlo al lado derecho a hacer lo contrario de sumar, que es restar. Resolvamos las operaciones entonces. 7 menos 3 menos 2. Entonces 7 menos 3 corresponde a 4, menos 2 es 2. Entonces aquí tendríamos 2x y del otro lado tenemos 25 menos 5, 20. Luego, para finalizar, el 2 como está multiplicando va a cambiar al otro lado a dividir. Y 20 dividido por 2 corresponde a 10. El conjunto solución, por lo tanto, para esta ecuación es 10. Y ese es el procedimiento para resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. Las que vienen en la guía número 8 son bastante cortas. Y las de la guía número 9 creo que son incluso más cortas que esta, pero se parecen a esta que habíamos hecho aquí arriba o a esta otra. En todo caso, ese es todo el procedimiento y ya con eso quedaría listo los temas de este primer semestre.